Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Leo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar, pidiendo al Señor que ahora nos ayude al momento de predicar su palabra. Oh Dios y Padre nuestro, clamamos nuevamente delante de ti, suplicándote ahora por la gracia necesaria para oír tu voz. Habla a nuestros corazones. Defiéndenos de los falsos evangelios que se predican allí en la calle, que escuchamos por emisoras, que leemos en libros, que personas tocan a nuestras puertas para ofrecerlo. Oh Señor, líbranos de esos falsos evangelios en los que Cristo no es el Señor, sino el hombre, y en los que se nos ofrece otro medio de salvación, además de Cristo. Oh, líbranos, Padre, de caer en falsos evangelios, y permítenos seguir delante de ti, confiando en tu palabra. Enséñanos, y viviremos delante de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es El evangelio abandonado y pervertido es maldición. El evangelio abandonado, el evangelio que es pervertido, es maldición. Y la idea que encontramos en estos versículos, la idea básica, más y principal, es que el evangelio de Cristo puede ser abandonado, puede ser pervertido e intercambiado. Quienes promueven esto son maldición para el pueblo de Dios y no son siervos de Cristo. Queridos hermanos, Pablo nos está transmitiendo aquí que todo aquel evangelio, que el evangelio puede ser abandonado. Hay personas que empiezan con el evangelio y lo abandonan, lo dejan. Como hay también personas que lo tuercen, lo dañan, lo pervierten. Y hay personas que lo intercambian, lo bueno por lo malo, el evangelio por el error. Y aquellos que se hacen llamar maestros, pastores, y que promueven ese evangelio dañado, pervertido, son ellos mismos maldición. Ellos son malditos y son maldición para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tuercen el camino recto del evangelio para enseñar falsedad y para hacer equivocar al pueblo de Dios. Nosotros vamos a ver esta enseñanza que Pablo está trayendo aquí. Nosotros en el mensaje anterior, el domingo pasado, estuvimos describiendo cómo el evangelio de Cristo es la voluntad de Dios.
Dios preparó el Evangelio para salvarnos. Dios Padre hizo un plan. El Hijo de Dios, vino aquí para ponerlo en acción. En la cruz muriendo. Con el objetivo de glorificar al Padre, de engrandecer el nombre del Padre. El Espíritu Santo también estaba involucrado, regenerando al pecador, siendo el sello para nuestras almas. Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo están involucrados en el plan eterno de redención. Y eso lo vimos en el mensaje anterior. Vimos cómo la gloria y la voluntad de Dios se unen en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en el Padre, para salvar al pecador. El Evangelio de Cristo se trata de Jesucristo, y añade Pablo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de toda impiedad y maldad. Y como veíamos, para rescatarnos, pensando en que nosotros estamos esclavizados por el pecado, esclavizados durante toda nuestra vida. Y Cristo llega a ese terreno del enemigo y nos rescata, y nos suelta, nos libera y nos lleva a su reino, al reino de su Padre Celestial. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Hoy veremos que es posible que ese precioso evangelio que salva al pecador sea abandonado, sea dejado, y sea también ese precioso mensaje pervertido y dañado. Y usted dirá, ¿y cómo es posible que algo tan puro como el evangelio de Cristo se dañe? Es posible, amado hermano, por las herejías y falsas enseñanzas que están entrando en la iglesia. Es posible que un hijo de Dios, por dejarse llevar de las malas compañías, ya sea entre compañeros en un trabajo, en la universidad, entre familiares, se aleje del evangelio. Eso es posible. Que una persona que ha estado toda su vida escuchando el evangelio, de un momento a otro, se aleja del evangelio y deja de congregarse. Eso es posible. Veamos entonces en primer lugar cómo eso es posible. ¿Cómo puede ser que el evangelio sea abandonado? Dice el versículo 6 en Gálatas 1. Me maravillo, dice Pablo, de esas iglesias. Recuerde que Gálatas, la epístola a los Gálatas es realmente una carta. La palabra epístola es carta. Y eso es una carta que Pablo está mandando a una región, Galacia, los galos, donde allí habían varias iglesias. Y donde en esas iglesias, en regiones diferentes, en pueblos diferentes, Pablo enviaba esa carta para que se leyera en esas diferentes regiones, como si fueran aldeas. Entonces hay 5 aldeas. Y cada aldea recibió la palabra. Y hay una iglesia en cada aldea. Y Pablo quería que esa carta se leyera en cada iglesia de esas aldeas. Y Pablo dice, me maravillo. Con sorpresa expresa su molestia, su horror. Pablo se exaspera, se molesta con esta gente. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Miren, amados hermanos, que el apóstol al escribir a estas iglesias de esta región, Licaonia, la iglesia de Listra, de Derbe, de Antioquía, de Pisidia, que fueron el fruto de la predicación de Pablo, del gran apóstol, cuando él fue donde ellos tenían que recibir una carta, no de regocijo y de alabanza, no de gozo, porque oye, qué bueno, ustedes perseveran en la fe, sino una carta de amonestación, de perplejidad, de tristeza, de frustración.
Estoy asombrado que tan rápidamente estáis abandonando. Y ahí la palabra abandonar, que es importante, es dejando, renunciando, alejándose. Esa es la sorpresa de Pablo. Habían recibido a Pablo con mucha alegría. Este hombre es como un ángel. Pablo había llegado hasta enfermo a esa región. Y cuando Pablo predicó, esa gente lo recibió con gozo, con alegría. Y de un momento a otro, están abandonando el evangelio. La palabra allí empleada nos habla, asombrado, de un cambio de posición de lo que creían. Ellos estaban permitiendo que los removieran. Yo quiero que usted piense en estos días del huracán, en que usted pudo tal vez observar en un río o en algún lugar algún árbol caído de raíz, sacado de raíz. Y usted dice, ay, pero mire ese árbol, se está secando, tiene hasta las raíces afuera. Ese árbol fue desarraigado, lo sacaron de raíz. La lluvia, el viento, lo que fuera. Pablo está diciendo esto mismo. Ustedes están siendo desarraigados del evangelio. A ustedes lo están sacando del evangelio. De una tierra buena, llena de nutrientes, llena de bendición espiritual para sus almas. La palabra de Dios, Cristo mismo. Para morir con las raíces al aire. ¿Puede un árbol dar frutos con las raíces en el aire? O usted tiene ese arbolito, que hay muchos árboles, o no árboles, sino arbustos, si podemos llamarlo así, que usted le pone un poquito de agua, ellos se mantienen bien. Un poquito de tierra en una maceta, en un cubo, ellos también se mantienen con vida, no se mueren. Pero saque un árbol y déjelo tirado con la raíz afuera. Si lo deja por mucho tiempo, se seca, se muere. Cuando un hombre, cuando una mujer abandona, renuncia al evangelio, ¿sabe lo que le va a pasar? Lo mismo que al árbol, muere. Muere. ¿De dónde los estaban removiendo? Los estaban removiendo a ellos. Esas iglesias estaban siendo removidas. Vamos al versículo 6. Me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Mírenlo ahí. Al que os llamó. Miren por qué Pablo, en los versículos anteriores, en el versículo 4 dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quien nos llama a nosotros es nuestro Dios y Padre a través de Cristo. Era la voluntad del Padre para la salvación de nosotros. Y cuando alguien recibe el Evangelio, recibe a Cristo, está recibiendo al que envió el Evangelio, al Dios y Padre. Pero cuando alguien desecha el Evangelio, no quiero nada con Cristo, ¿a quién está abandonando? A Dios y Padre. Esta iglesia está abandonando a Cristo, quien murió por ellos. Esta iglesia está abandonando al Padre. Está abandonando al Espíritu Santo. Señores, miren lo que estaba sucediendo. No está pasando cualquier cosa. Cuando un hombre, una mujer abandona el Evangelio, ¿qué está sucediendo? Está abandonando a Dios. Está abandonando a Cristo, el único que puede perdonarlo de sus pecados. Está abandonando al Espíritu Santo. ¿Cómo podrá vivir? Como un árbol que se seca y muere. Al exponer sus raíces al sol, esa persona también va a morir. Morirá su esperanza. Morirá lo que es.
Dios y Padre fue que mostró su voluntad. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Quién es fiel? Que nos llama a través de Jesús. Nuestro Dios y Padre. Él es fiel. Mira, yo en mi pecado me alejo de Dios, pero Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo. ¡Qué fiel es Dios! ¡Gloria a Dios! No me abandonó, envió a su Hijo. Pero cuando alguien abandona a su Hijo, el Evangelio está abandonando al Dios que lo creó. ¡Qué peligro! Pablo les explica el peligro que corren, porque ahora se alejan, renuncian del Dios y Padre. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban glorificando a Dios. Ellos estaban removiendo de la gracia de Cristo. Dice el versículo 6. Pero si aún no... Versículo 6. Me maravillo que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Miren todo lo que ellos estaban perdiendo. Perdiendo a su Creador, a su Padre, y perdiendo al Hijo de Dios, a Cristo. Apunta eso ahí, que eso es importante. Cuando usted decide ir en contra de Dios y su palabra, cuando usted decide abandonar el Evangelio para seguir en el mundo como usted le plazca, en desobediencia a Dios, ¿qué es lo que eso significa? Estás abandonando, pisoteando, desechando, echando en una basura la muerte de Cristo a tu favor, la sangre de Cristo a tu favor. ¿Qué te queda? ¿Quién te podrá librar en el día del juicio? Si al que murió por tus pecados tú lo desechaste. ¿Quién te va a salvar si el Dios de los cielos, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que se despojó de todo, de su Hijo, de todo lo que amaba, para dártelo a ti? Si tú te alejas de ese Dios, ¿qué te queda? Veamos lo que le quedó a Noé. Veamos lo que le quedó a la creación en su pecado. El texto que leíamos en Génesis capítulo 7. Cuando el hombre se alejó de Dios y Dios decidió traer juicio, Dios le dijo a Noé, prepara un arca urgentemente. Voy a destruir todo. Y usted dirá, no hombre, no, Dios es misericordioso, no va a hacer nada de eso. Él fue misericordioso, paciente. Y mientras el arca se estaba preparando, el sol salía, la gente iba a trabajar, la gente comía, la gente se casaba. Y Noé martillaba su arca. Y la gente seguía abandonando a Dios. ¿Qué sucedió cuando llegó el día 0? Noé entró. Los animales entraron. Y Dios mismo cerró el arca. El juicio iba a ser tan terrible que Dios mismo cierra el arca para protección de los que creyeron en Él. Como aquel día de la Pascua, Dios mismo le dice, pongan sangre en la puerta, porque el juicio es tan grande que no va a respetar a nadie. Todo el que abandone a Dios será muerto. Y fue tan grande que nadie que no tuviera sangre en la puerta vivió. Y me refiero a los primogénitos. Queridos hermanos, ¿qué está haciendo un hombre? ¿Qué está haciendo una mujer cuando abandona a Dios?
¿A qué se está entregando? Al juicio y a la ira de Dios. No creamos que es un juego de niños. Cuando vemos a nuestros hijos abandonar a Dios, abandonar la palabra de Dios, no es un juego de niños, no es un juego de jóvenes. No, déjalo, deja que los jóvenes salgan y disfruten su vida, abandonando a Dios. Déjalo que se hagan de un título, de una familia, abandonando a Dios. Déjalo que se casen con quien ellos quieren, abandonando a Dios. Recuerdo yo a una hermana en una iglesia. Su hija, que profesaba fe, decidió abandonar el evangelio para meterse con un impío. Y recuerdo como ahora que esa hermana lloraba a su hija como si se hubiera muerto. Llorándola como si se hubiera muerto. Llorándola. Abandonó a Dios. ¿Qué esperanza le queda en el mundo? Los hombres. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo le pagan a los hombres? ¿Cómo se pagan unos a otros? En el trabajo. Tú guardas tu trabajo, tu integridad. ¿Y cómo te pagan? Tú eres fiel a un amigo, a una amiga. ¿Y cómo te pagan? ¿Cómo paga el mundo al hombre? Esa hermana lloraba a su hija porque se había ido al mundo. La lloraba como si hubiera muerto. Querido hermano, cuando alguien deja a Dios, cuando alguien abandona a Cristo, se aleja del evangelio, solamente le queda expectación de juicio, un juicio sobre su cabeza. Deberíamos hablar como habla en la carta de Judas. Predícale, tal vez Dios tenga misericordia y la haga volver. Clama al Señor, proclama el evangelio de sus almas. Dice el versículo C al final, que ellos abandonaban al que os había llamado por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Miren lo que estaba sucediendo. Cómo estaban siendo removidos o desarraigados con un evangelio diferente. Les engañaban con un evangelio que no era el de Cristo, el del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Había un evangelio donde se le añadía la circuncisión y las ordenanzas judaicas como medios para estar bien con Dios. Recuerden que, como habíamos introducido, Pablo escribe porque luego que él salió de Galacia, de esa región, se introdujeron falsos hermanos, se introdujeron personas que comenzaron a enseñarles, óigame, sí está bien creer en Jesús, pero a usted le falta toda la ley de Moisés. A usted le falta ser circuncidados. A ustedes le falta un crecimiento espiritual mayor. Ustedes tienen que ser como nosotros, guardadores de la ley de Moisés. Y añadían a la obra de Cristo, añadían algo más al evangelio. Queridos hermanos, el legalismo, es decir, el intento de alcanzar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia o sacrificios, ya sea con la palabra o mandamiento de los hombres, siempre es una oferta tentadora para los que desean agradar a Dios. El legalismo en medio de la iglesia se ve.
Alguien quiere agradar a Dios, estar más cerca de Dios a través de ayunos, a través de oraciones, a través de que yo llego más temprano a la iglesia, a través de que yo soy más diligente y más bueno. Yo no soy como esta gente, yo no soy como aquello, yo no soy como lo otro, yo no robo, yo no bebo, yo no tomo alcohol, yo no mato. Y con eso añaden todas esas cosas a la obra de Cristo. Como si alguna de esas cosas fueran un medio para acercarnos más a Dios. Amado hermano, yo espero que en esta carta, con el estudio de esta carta, usted trate con su corazón y se convenza de que no es por usted llegar temprano a la iglesia, que es más cristiano que los demás. De que no es porque usted ayuna, ni porque usted ora, que usted es aceptado por Dios o delante de Dios. No es porque usted es más evangélico que otros y más firme en la fe que otros. No, amado hermano. Solamente somos aceptos delante de Dios por la obra de Cristo. Solamente por su sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente por lo que Jesús hizo. Trate con su corazón y saque todo aquello evangelio falso. Mira, yo soy cristiano desde chiquito. Desde que yo nací, soy cristiano. ¿Tú estás seguro? Tú eres un impío de que tú naciste. Ahora, cuando creíste en Cristo, en Jesús, y te arrepentiste de tu pecado, entonces tú fuiste cristiano. Querido hermano, las falsas enseñanzas entran y tocan por la puerta a todas las iglesias. ¿Por dónde entran? Por la mente y el corazón nuestro. Nosotros la hacemos entrar a la iglesia. El legalismo no está en las paredes de la iglesia. La iglesia es cada hombre y mujer que está aquí y que ha creído en Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es cada hombre y mujer que ha confesado su pecado. Esa es la iglesia, amados hermanos. Y a través de nosotros es que entra el error en la iglesia. Por eso es que la iglesia debe predicarse todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra de Dios enseña, para que la iglesia entienda, para que cada uno de nosotros entendamos lo que Dios enseña. Y podamos decirle, hermanito, espérate, no es porque tú diezmas que Dios te cuida. No, amado hermano, tú estás en un error. No, hermano, espérate. No es porque tú eres más, una persona que ora más que los demás. Tú no eres más cristiano que yo, ni más cristiano que los demás. Tú eres igual de pecador que todos nosotros. Gracias a Dios que tú oras mucho. Gracias a Dios que tú puedes ayudar al necesitado. Gracias a Dios. Pero nada de eso te hace más cristiano, ni menos cristiano. Miren, amados hermanos, cómo el evangelio de la prosperidad se ha metido con esa falsa enseñanza, añadiéndole a la obra de Cristo el sembrar, el dar, el hacer un sacrificio. Y Dios te promete darte bendición. Y Dios te va a dar esto. Y hacen del evangelio, no el evangelio de Cristo, sino un negocio. Y no es el único. De muchas maneras se le dice a la gente, tú puedes orar a través de un hombre o de una mujer y Dios te va a recibir. Tú puedes hacer un esfuerzo, haz un voto. Y cuando Dios oiga ese voto, Dios te va a conceder lo que tú quieres. ¿De cuántas maneras engañan al pueblo de Dios? Una persona me preguntaba a mí,
como para que yo viera que él sabía, para que yo supiera. Es que hay tantas religiones. Yo le dije, sí. Satanás se ha ocupado de que haya muchas religiones. Hay muchos caminos falsos. Y yo te digo una cosa, eso es cierto. Pero hay un solo camino que lleva a la vida. Hay un solo evangelio que lleva a la salvación. Hay una sola persona que es la verdad, y ese es Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. No predicamos la iglesia fulanita de tal. No predicamos el grupo fulanito de tal. No predicamos. No, predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado. Y a Cristo resucitado. Y a Cristo exaltado en los cielos. Él es el evangelio. Cristo. Claro que hay muchas iglesias falsas. Pero oye, le decía yo, es muy sencillo de reconocerla. Siempre añaden algo o a alguien además de Cristo. Añaden algo a la obra de Cristo. Tu esfuerzo, que tú eres buena, que tú eres obediente a tus padres, que tú eres sincero, que el corazón, que sigue tu alma, que ora a fulanito, a fulanita, que otro te va a ayudar. 1000 cosas. Ahora, oye bien, Jesús dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Punto. Es ahí el camino, es ahí el mensaje, es ahí la vida. Cristo. Por eso, amados hermanos, dice el versículo 6 que nosotros leíamos: al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Están sacando a Cristo o añadiéndole a Cristo o sumándole a Cristo. Eso es legalismo. El legalismo en la iglesia se puede ver cuando hay un intento de alcanzar el favor de Dios, no a través de Cristo y la cruz, sino por otro medio, por mis buenas obras, porque yo soy bueno, porque yo diezmo, porque yo ayudo a los pobres, porque yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y algunos medio bohemios dicen: ay, sí, cuando yo veo a un niño a llorar, yo veo a Cristo allí. Cuando yo veo a una gente sirviendo a un pobre, eso es el evangelio. El evangelio es Cristo. Ahora, que esa persona aplique el evangelio, eso es cierto. Y ame al pobre, eso es cierto. Y tengamos que servir a los demás, eso es cierto, eso es el evangelio. Porque el evangelio es Cristo. Nosotros servimos a los demás. No es al revés. No es al revés. A mí me encanta ver una persona sirviendo a los demás. Pero ¿cómo se aprovecha la gente de eso? Vamos a ayudar a esta pobre niña, a este pobre niño que no tiene nada. Vengan, ayudemos a este pobre niño. Ajá, y las familias que no tienen nada. Y las tantas familias que están muriendo de hambre. Pero los medios de comunicación, miren, hacen un show con un niño. Y todos los otros que están pidiendo en la calle. ¿Por qué piden tanto tiempo con uno? Hagamos esa jornada, pero con todos. Hagamos esa jornada con todos los necesitados. Lo que pasa es que el rating, tú sabes, hay que mantenerlo de alguna manera. Y usamos lo más mínimo. Hermano, nosotros somos hombres. Y lo hacemos. Lamentablemente. Por eso el Señor Jesucristo nos llama a nosotros aquí a observar. Hay un evangelio donde el hombre es libre de la ley de Dios. Ese es otro evangelio. Oye bien, ya Cristo vino. Tú tienes que cumplir la ley.
Ya tú no tienes que cumplir los 10 mandamientos. Es decir, ya tú no tienes que honrar a padre y madre. Es decir, ya tú no tienes que amar a Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. El primer mandamiento. Tú no tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es otro evangelio. Por ahí anda, gritándose, vociferándose. Esa gente está en contra de todo lo que es la ley de Dios. Pero qué raro, Dios llama a su ley buena, justa y santa. Y nos exige que la cumplamos. Y Cristo la resumió en 2 puntos. Amar a Dios con todo el alma, la mente, el corazón y fuerza. Y amar al prójimo como uno mismo. Ahí está el resumen de la ley. Y es mala la ley. Amar a Dios es malo. Amar al prójimo es malo. Pero ese es otro evangelio. Por ahí anda. Se puede agradar a Dios. Buscan medios para alejarse de toda la demanda de Dios. Pero, ¿saben qué? Son ofertas tentadoras para nosotros. Porque tú sabes lo bueno que estar en su casa, escuchando el evangelio desde una silla, con un refresquito y con los pies subidos en una banquita. Eso es cómodo. Oye, qué bien. Qué bonito este evangelio. A mí me gusta. Sin compromiso en ninguna clase. Pastor, no, ¿para qué? Hermano de la iglesia, ¿para qué? Yo me quiero mantener en santidad en mi casa. Hermano, hay tantas formas que la gente está abusando de eso. En estos días, por causa de la pandemia, se entendía que muchas personas no podían venir a la iglesia. Ok, una pandemia, una persona mayor, problema de hipertensión, problema de esto, aquello, se entiende. No hay problema. Pero mire, hay jovencitos en su casa que no van a la iglesia, sentados en su casa, escuchando al pastor o al pastor que más quiera, que él prefiere, porque aprovechan para cambiar de sintonía. Abusando de la palabra y del cuidado de Dios por nosotros. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, empezamos a deslizarnos así? Voy a la iglesia un domingo, voy al otro, no voy al otro. Voy a la iglesia, voy un domingo sí, un domingo no. Y llega un punto en que ya me quedo. Porque en mi mente y en mi corazón, el evangelio que yo creo, no es el evangelio de Cristo, donde yo tengo que dar cuenta delante de Dios por mi familia, y por mis hijos, y por mi esposa. No es el evangelio que ellos creen. El evangelio de ellos es uno light, un evangelio donde no hay por qué dar cuenta a nadie. Por lo tanto, me puedo quedar en mi casa, relajado, sin compromiso. Ese es otro falso evangelio. Y si sigo contando los evangelios que hay por ahí, evangelios de poder, evangelios de autoridad, evangelios de atar aquí, allá, lo otro, donde no se predica la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios perece porque no tiene la palabra de Dios enseñada, donde tergiversan la palabra de Dios. Otra forma para que la iglesia abandone el evangelio a Cristo. Y terminamos creyendo más en sueños que en la misma palabra. Creyendo más en profetas y profecías que en la misma palabra. Y ahí se mezcla otro evangelio. Y ahora hay que tenerle más miedo al profeta que a Cristo. Hay que tenerle miedo al profeta, porque tú no puedes ir en contra del profeta, del siervo de Dios. Tú no puedes ir en contra de él. El santo profeta bajó del cielo. Al nivel de Cristo lo ponen. Hay otro falso evangelio. Y siguen añadiendo, y siguen añadiendo. Cuando tú vienes a ver, tú tienes algo como un club social. Tú tienes algo que es un club social. La gente va cuando quiere, cuando no quiere. Ah, si va a predicar tal fulano, yo voy. Cuando va a predicar el otro, yo no voy, no me gusta. Es así. Otra forma de cómo alejarse del Señor. Estos son evangelios falsos.
extraños a lo que Pablo predicó. Él los llama evangelios diferentes. Es algo diametralmente distinto. No se parece en nada al amor, a la bondad de Dios a través de Cristo, de un sacrificio. No se parece en nada a una iglesia militante, diligente, que está comprometida con la salvación de las almas. Hoy lo que tenemos son clubes sociales, empezando por el mismo pastor, que ni para él mismo es serio lo que hace. Bufones predicando la palabra de Dios, si es que se puede decir que predican. Bufones, payasos, parándose ahí a hacer chistes. Y Dios te bendiga por aquí, Dios te bendiga por allí, y Dios te bendiga por acá. Y no dicen nada. ¿Qué dice la Biblia? Enséñame. Nada. Hermanos, otro evangelio. Diferente a lo que Pablo predicó. Todo el consejo de Dios. Pablo predicó todo el consejo de Dios. Gálatas 1:4 dice: se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es ahí el evangelio. Nuestro Dios y Padre enviando a su Hijo por nosotros. Queridos hermanos, no nos podemos quedar con las manos cruzadas viendo a la gente perderse con un falso evangelio. No nos podemos quedar con las manos cruzadas viendo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros hijos abandonando el evangelio. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. ¿Cómo vamos a dejar que llegue el juicio y los encuentre a ellos bien sentadotes en su casa? Eso fue lo que pasó en el juicio con Noé. Se estaban casando, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y llegó el juicio. No estaban preparados. Si hubieran estado preparados, como algunos dicen que están, ¿dónde tú lo encontrarías? Donde Dios dice. ¿Dónde estaba Noé cuando empezó el juicio? En el arca. Dentro del arca. ¿Dónde va a estar un hijo de Dios? En el día del Señor. Cuando el pueblo de Dios está adorando a Dios. Junto al pueblo de Dios. Con la iglesia de Dios. Sirviéndole a Dios. Glorificando a Dios. Predicando a Cristo. Ese es nuestro lugar, amados hermanos. Otro evangelio nos aleja. Lo ultimito que yo oí de uno que se le ocurrió decir que Mateo 28, ese solemne llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso no era para la iglesia, eso solamente era para los discípulos. Otro evangelio, porque hay que ser ciego para ignorar toda la escritura. Hay que ser ciego para ignorar todo el libro de Hechos. Hay que ser ciego para ignorar el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay que ser un ciego para ignorar todo el Antiguo Testamento. Hay que ser un ciego para ignorar Génesis 3:15. Pero oiga bien, desde púlpito, reformado, predicándose eso. Que no, eso no fue un mandato para la iglesia de hoy. La iglesia es una iglesia moderna, una iglesia que tiene que estar en la cosa, detrás de la cultura. Ahora estamos salvando la cultura y no a los pecadores. Ahora tenemos que salvar la cultura, restaurar la cultura y no a los pecadores. La Biblia no manda por ningún lado ir a ser discípulo a todas las culturas. Hablando de la cultura, es decir, los elementos que conforman a un pueblo. Su lengua, su idioma, su lenguaje, su comida,
Dios no nos mandó a eso. Yo no tengo que venir aquí a Honduras ni a México a que ustedes dejen de comer tortilla, a que dejen de comer la habichuela, no, los frijoles. Hermano, le llegó el evangelio. Dejaron de comer frijoles. Ahora se llaman habichuelas. Por favor. Por favor. Pero algunos tienen ese gran llamado. Un solemne llamado. Y se olvidaron de la salvación de las almas para ir detrás de la cultura. Otro falso evangelio. Queridos hermanos, abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Cerremos nuestros oídos a todos esos predicadores que andan por ahí falsos. A todos esos profetas que andan por ahí falsos. Cerremos nuestros oídos. Porque oiga bien, si esas herejías llegaron a esos lugares como Galacia, donde Pablo predicó, y esa gente dejó el evangelio de Cristo, ¿qué usted cree que puede pasar con usted o conmigo? ¿Qué usted cree que puede pasar con usted o conmigo? Si usted deja de escuchar la palabra, la sana doctrina, para usted fajarse de escuchar ahí a esos apóstoles y esos inventos, que vas a terminar abandonando el evangelio. Lo que ha pasado con muchos cristianos. Con muchos. Están defraudados. Los han engañado. Le han robado. Le han hecho de todo. De todo le han hecho. ¿Por qué? Porque son falsos maestros y falso evangelio lo que han recibido. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a nosotros creer a Cristo. A nosotros seguir a Cristo, a nosotros oír a Cristo. Veamos para finalizar algunas aplicaciones. Hermanos, es posible que las personas abandonen el evangelio por un evangelio libertino o por un evangelio legalista. Están los libertinos. Hagamos todo lo que querramos. Cristo te ama y se acabó. Y están los legalistas. No, espérate. Además de Cristo, añade esto y esto. A los dos extremos. Amado hermano, aleja tu corazón y tu oído de esas falsas enseñanzas y busca el alimento sano de la palabra de Dios. El único salvador es Cristo. El único que salva es Jesucristo. Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino para buscar lo que se había perdido. ¿Y quién lo envió? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Las personas que se endurecen contra el Evangelio, contra Cristo, contra nuestro Padre, tendrán que dar cuenta delante de Dios con sus propias obras y sacrificios, pero sin el sacrificio de Cristo a su favor. Oh, sí, sigue viviendo por tus obras. Sé muy bueno, sé muy buena. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. Sí, está bien. Y lleva eso delante de Dios. ¿Sabe lo que Dios va a decir? Eso no lo acepto. Tu sacrificio está contaminado por tus mentiras, por tus adulterios, por tus robos, por tu maltrato, por tu boca dura, por tus pecados. Tu sacrificio es dañado y podrido. No lo acepto. Enrique, quédate tranquilo. Dios no va a aceptar un sacrificio sucio cuando Él es santo y perfecto. Hermanos, por eso fue que el Hijo de Dios vino, siendo Él también puro, santo y perfecto, para hacer un sacrificio, uno solo. Y nuestro Padre lo aceptó. Si tú vas a Dios en el nombre de Cristo, Él acepta tu ofrenda. Acepta a Cristo.
Si tú confiesas tu pecado en el nombre de Cristo, Él te perdona. Porque su Hijo murió por ti. Si tú vas a través de los méritos de Cristo y pides cualquier cosa, el Hijo dice, yo te lo doy. Yo puedo dártelo. Pero tú no puedes. Tu sacrificio y tu esfuerzo se quedan en vano. Por esto perseveramos en el verdadero evangelio, porque muchos hay que promueven un evangelio diferente, que lo hacen para su perdición eterna, pero también para perdición de los que le oyen. Se pierden ellos y toda la iglesia. Oiga bien, ellos, los que están predicando toda esa mentira, y también se pierde los que están sentados ahí, porque le terminan creyendo. Claro, no es un pastorcito como Dante, no, es el apóstol que lo está diciendo. El ungido de Dios, el todopoderoso apóstol. ¿Y qué hacen? Someten tu conciencia a su poder y autoridad. Mi hermano, por favor. El único que tiene la única cabeza en la iglesia es Cristo. El único que tiene autoridad en la iglesia es Cristo. ¿Y a qué por qué ha puesto pastor? Porque la iglesia es su cuerpo. Son sus ovejas. Tienen que ser enseñadas, animadas, consoladas, amonestadas. Ese es el trabajo de los pastores. No ser señores y dueños de la iglesia. Querido, amado hermano, huye de aquellos que promueven esos falsos evangelios. Huye. No prestes tu corazón ni tu oído a sus falsas enseñanzas, porque terminarás abandonando a Cristo, abandonando a nuestro Dios y Padre y sirviéndole a los hombres. Que eso es lo que está pasando hoy en el día de hoy en muchas iglesias. Que Dios nos ayude y nos haga volver al evangelio. Querido hermano, de esta palabra que Dios nos ha dado, no podemos añadir nada, pero tampoco podemos quitar. Si fue Cristo que nos mandó, nadie puede decir otra cosa. Si fue Cristo que lo mandó, nadie puede decir que no se puede hacer. Fue Cristo que lo mandó. Y si fue Cristo que dijo que no, nadie puede decir que sí. No podemos añadir ni quitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fieles a lo que Él nos dio. Es eso lo que tenemos que hacer. Que Dios nos conceda, amados hermanos, ser fieles. Guardemos nuestros corazones. Y si alguno ha visto a otro que abandone el evangelio, rescátalo. Está en gran peligro. Rescátalo. Llámalo. Úrgelo. Mi niña, mi niño, mi hijo, mi amigo, mi padre, mi hermano, por favor. Ven, vuelve a Cristo. Ay, no, yo no me he alejado. ¿Cómo que no te has alejado y está en desobediencia? Él no nos llama a congregarnos. Y tú te estás congregando. Él no nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad. Y tú lo estás adorando. No. Pues entonces no digas que tú estás con Dios. Tú estás en contra de Él. Una persona a la que yo amo mucho, un día, siendo un impío, en un mal sueño, por los problemas que tenía, yo le digo, óyeme, tú tienes que buscar de Dios. Óyeme, si yo no estuviera con Dios, yo no estuviera ganando. Y yo, mijo, si tú estuvieras con Dios, tú no tuvieras esas luchas. Porque ya Cristo nos libertó de esas luchas. Tú estás en esclavitud por tu pecado. Tú eres un esclavo de la idolatría. Tú eres un idólatra. Tú no sirves a Dios a través de ningún cuadro, ni ninguna mujer, ni ningún hombre. Se sirve a través única y exclusivamente de Cristo. Y punto. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador. Los demás son mentiras. Que Dios nos permita creer la verdad. Una verdad que vino a consternar, a enloquecer a este mundo que ya está loco por su pecado. Ellos le llaman a todo lo bueno malo y a lo malo bueno. Que Dios nos guarde de caer en su error.
y que creamos solamente en Cristo Jesús. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos a confiar y a creer en tu palabra. Danos la gracia de poder perseverar, de poder amar el Evangelio, de poder, Señor, servirte con humildad e integridad. Guíanos para ti, Señor. Susténtanos para ti. Y ayúdanos, Señor, a ser guardados de los falsos evangelios que se levantan contra Cristo, contra tu palabra y contra nuestro Dios y Padre, contra el Espíritu que lo ha soplado a nuestras almas. Oh Dios, ven y bendícenos, susténtanos y guárdanos. Clamamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.